9:45, seguimos en Se Tenía que Decir. Recién tuvimos que levantar nuevamente la transmisión de YouTube porque, bueno, evidentemente algunas imágenes que está ahí la policía de YouTube buscando, pero bueno, ya retomamos la conexión y ahora vamos a tener toda la actualidad internacional, lo que estuvo pasando con las protestas en distintas partes del mundo, pero también sobre la crisis sanitaria. Queríamos empezar con Bolivia, que tenemos a nuestro corresponsal, Carlos Cornejo, de La Izquierda Diario en Bolivia, que nos cuenta qué es lo que está pasando con la crisis sanitaria. Esto nos contó. Hola compañeros, aquí en Bolivia la situación tiende a ser cada vez más crítica. El sistema de salud está al borde del colapso. En estos últimos días ya hemos conocido 6 casos de personas que murieron en las calles, algunas de ellas luego de haber peregrinado por varios hospitales en busca de atención. Aquí en La Paz, una persona murió en puertas del hospital de Cotauma. También empiezan a difundirse en redes sociales y diversos medios de prensa casos como el de una mujer cuyo familiar murió en su casa y estaba pidiendo apoyo para poder sacar el cuerpo. Es tan crítica la situación que 2 hospitales importantes, uno en La Paz y otro en el Alto, anunciaron el cierre de sus puertas debido a la explosión de casos de COVID en el personal médico y en enfermeras. Y esto a falta de condiciones de bioseguridad, mientras los golpistas manejan un discurso de responsabilizar a las personas por el desastre propiciado por ellos, porque ya que se han negado sistemáticamente a la implementación de test masivos, así como de garantizar insumos básicos de bioseguridad para los trabajadores de salud. Bueno, esta es la situación sanitaria muy crítica. En Cochabamba también el fin de semana fue encontrado sin vida en la calle tras haber peregrinado por 7 centros médicos una persona y no lo atendieron, le negaron la atención en todos esos lugares. Hay realmente un colapso sanitario de todo el sistema de salud. En Beni, que es otro de los lugares en Bolivia, dicen que el 70% de los trabajadores de la salud fueron contagiados. Hay una situación muy crítica para los trabajadores y todo el personal de salud, que por eso también hubo distintas protestas en el día de ayer. Enfermeros, médicos de La Paz, Santa Cruz hicieron paros, algunos están haciendo huelgas de hambre para exigir condiciones de seguridad. Y a esta, hay como una culpabilización también que están haciendo varios funcionarios del gobierno golpista, como por ejemplo Iván Arias, que es el ministro de Obras Públicas, que es el mismo que salió con los muñequitos, ¿se acuerdan? Sí. A hacer unos anuncios. Bueno, él mismo fue el que dijo estos días que el problema de las muertes en las calles es porque hay personas que están esperando hasta último momento para ir al hospital, realmente indignante. Y tenemos también nos contaba otras cosas también, Carlos, sobre lo que está pasando con las declaraciones de Áñez y del gobierno golpista con respecto a las elecciones. La crisis sociosanitaria se combina con la crisis política debido a que los golpistas se niegan a convocar elecciones pese a que el MAS apela a su buena voluntad. También hubo declaraciones ayer al respecto de esto de la presidenta, la autodenominada presidenta golpista Yanine Áñez, que dio una conferencia de prensa y esto fue lo que dijo. Postergar probablemente 1 mes o 2 meses no le va a hacer daño a nadie, es más, todos los bolivianos vamos a ganar con ello. Nosotros estamos por la vida, por la protección de la salud de los bolivianos. Bueno, los y las trabajadoras denuncian que esto no es así y que además la única salida que está dando el gobierno de Yanine Áñez es la criminalización de la protesta. De hecho, en Sencata se denuncia que hay decenas de personas que fueron procesadas por delitos contra la salud. Así que bueno, esta es un poco la situación. Por último, también Carlos nos estuvo contando sobre la respuesta que está dando el MAS. En medio de todo esto, el MAS no ha dejado de negociar con los golpistas. Su candidato a la presidencia, Luis Arce Catacora, incluso ha llegado a reconocer a Áñez como la presidenta constitucional. Bueno, estas fueron también las respuestas por parte del MAS. La medida que está anunciada hasta ahora, hasta el momento, en medio de esta crisis sanitaria, es que en La Paz se va a encapsular entre el sábado y el lunes, que es que van a acercar la ciudad y no van a prohibir la circulación, exceptuando el personal sanitario, policías y militares. Este es el único anuncio que han hecho por parte del gobierno golpista. Y ahora nos vamos a ir a Francia, porque ayer hubo movilizaciones realmente muy masivas con una represión muy dura por parte del gobierno de Macron.
Fueron movilizaciones también convocadas por el personal de salud, médicos, enfermeros. En París hubo más de 30.000 personas, en Toulouse, en Lyon, en Burdeos, en Montpellier, en Marsella, varias ciudades que tuvieron movilizaciones muy masivas, y tenemos a nuestro corresponsal de Revolución Permanente de Francia, corresponsal de la Red Internacional de la Izquierda Diario, que desde Toulouse nos cuenta lo que pasó. Él es Julien Anchain, así que escuchemos lo que nos cuenta. Hola, soy Julien, soy corresponsal para la Izquierda Diario acá en Francia. Ayer estuvimos movilizados con los trabajadores de la salud que durante toda la crisis de pandemia que hubo acá en Francia se aguantaron los trapos de una salud pública destruida, digamos, por los gobiernos sucesivos, por una destrucción del servicio público, por una pandemia que mostró, digamos, todos los límites de la salud pública, que venía precarizada, que se enfrentaba a penurias dentro de su acceso a los barbijos, etc. Y bueno, ayer estuvieron movilizados en todas las grandes ciudades del país, como en Marsella, en París, en Lille, en Toulouse, movilizados por pedir no solamente el final de la destrucción del servicio público, sino también un aumento salarial de 300 euros, el final de la precariedad, digamos, en ese sector, y estuvieron acompañados por muchos sectores, como docentes universitarios, trabajadores de transportes públicos, aeronáutica acá en Toulouse. Entonces, una movilización muy importante, también que fue acompañada por los antirracistas que hoy en día llevan el movimiento contra las violencias policiales, y como Assa Traoré. Y esta movilización, lo único que le dio el gobierno después de haberlos hecho aplaudir todos los días a las 8 de la noche como héroes, fue una represión brutal en todo el país, sobre todo en el país. Una represión brutal, con enfermeras que estaban tiradas por el pelo al piso por la policía, que le gritaba tendrías que pensarlo antes, cuando ella pedía solamente el acceso a su Ventolina porque tenía asma. Entonces, una represión brutal frente a los trabajadores de la salud. Esas eran las declaraciones de Julien, corresponsal de la Izquierda Diario, contra la represión. Ayer una de las consignas que se gritaban era: señor Macron, pedimos presupuesto para la salud, no gases lacrimógenos. Y hoy también es importante destacar que hoy va a haber una huelga en Renault, porque bueno, anunciaron un recorte en Francia de 4.600 puestos de trabajo. Están amenazando con cerrar la planta de Flins. Y bueno, hoy justamente se convocó un paro por parte de los trabajadores contra todos estos recortes y las amenazas de cierre, porque además Renault es una de las beneficiadas de la ayuda estatal millonaria que está poniendo el gobierno de Macron. Y me parecía interesante destacar que uno de los folletos de los trabajadores que están convocando a la huelga en el día de hoy dicen: la prioridad, si hay menos trabajo, es el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, repartir las horas de trabajo con el mantenimiento de los salarios, que bueno, me parecía una consigna importante para destacar en estos momentos. Y ahora pasamos a Estados Unidos, porque ayer martes se cumplieron 22 días desde el brutal asesinato de George Floyd por parte de la policía de Minneapolis, y tenemos a nuestra corresponsal de Les Voice, Jimena Vergara, que esto nos contaba sobre las movilizaciones que continúan. Protestas contra la brutalidad policial y el racismo, desencadenadas por el asesinato policial de George Floyd hace casi 3 semanas, continuaron durante el fin de semana en pueblos y ciudades de todo el país y a nivel internacional, e incluso cobraron nuevo impulso en algunas zonas en respuesta a la muerte de otros 2 hombres negros: Rayshard Brooks, asesinado por la policía de Atlanta, y Robert Fuller, quien apareció ahorcado en Palmdale, California. En Filadelfia, cientos de manifestantes marcharon por las calles este fin de semana en lo que ya son 15 días consecutivos de movilizaciones en aquella ciudad. Los manifestantes exigieron el desfinanciamiento de la policía y se registraron enfrentamientos con grupos supremacistas blancos. En Nueva Orleans también se registraron movilizaciones este fin de semana y manifestantes lograron derribar un busto del propietario de esclavos John McDonough y arrojaron los restos del monumento al río Mississippi. En Clemson, Carolina del Sur, miembros del equipo de fútbol de la universidad encabezaron una marcha contra la brutalidad policial y el racismo en protesta de que las autoridades universitarias decidieron renombrar el campus como John C. Calhoun, un conocido defensor de la esclavitud antes de la Guerra Civil. Varias protestas simbraron también la ciudad de Chicago, donde los manifestantes corearon "Las vidas negras importan" y "Sin justicia no hay paz". En Washington, D.C., los manifestantes organizaron un acampe en las afueras de la casa de la alcaldesa Muriel Bowser y le exigieron que desarme a la policía. En Minneapolis, los manifestantes marcharon hacia el cuartel general de la policía y se reunieron cerca del estadio de la NFL de la ciudad.
En Nueva York, una marcha de por lo menos 15.000 personas el domingo colmó las calles de Brooklyn para denunciar la violencia policial racista contra las personas trans negras, que también son víctimas de la brutalidad policial. Esas fueron las actualizaciones de las protestas, pero también Jimena nos contó, porque ayer hubo anuncios del presidente norteamericano Donald Trump con respecto a la policía. Esto nos contaba sobre el anuncio. Después de 3 semanas de intensas movilizaciones, el presidente Donald Trump firmó este martes una orden ejecutiva instando a los departamentos de policía a adoptar normas más estrictas del uso de la fuerza y crear una base de datos para rastrear la mala conducta de los oficiales. La respuesta del presidente se da después de semanas en las que se dedicó a amenazar por Twitter a los manifestantes, impuso el toque de queda en todo el país y llamó a los gobiernos estatales a reprimir las protestas. Trump anunció estas tibias medidas reivindicando a los departamentos de policía y diciendo que solo un diminuto porcentaje abusa del poder y rechazó los llamamientos para despojar a los departamentos de policía de presupuesto. Añadió que los americanos exigen ley y orden, haciendo caso omiso de la masiva deslegitimación de las policías en todo el país. Se espera que la oleada de movilizaciones no cese y este 19 de junio en todo el país, centenas de movilizaciones, así como paros en puertos de la costa oeste, están convocados en el marco del Día de la Libertad, en conmemoración de la abolición de la esclavitud en Texas en 1865. Bueno, las declaraciones de Trump ayer en la conferencia de prensa fue justamente rodeado de policías, fue como hizo el anuncio, y una de las frases que quería agregar a lo que contaba Jimena es que dijo que los estadounidenses saben cuál es la verdad: sin policía hay caos, sin ley hay anarquía y sin seguridad es un desastre. Y mientras tanto, la experiencia de Capitol Hill Autonomous Zone, que es lo que está funcionando un barrio sin policías, continúa su funcionamiento y ayer se conoció que están armando un voluntariado donde garantizan la seguridad en este barrio, que pueden hacer actividades culturales y se sienten mucho más seguros sin policía. Y quería cerrar destacando una de las frases que decían uno de los manifestantes que organizan la CHAS, es que en un mundo sin policías nunca más debe nadie convertirse en policía. La Izquierda Diario ahora también es radio y TV. Desde el 26 de mayo, La Izquierda Diario Multimedia. Información,